Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a aprovechar el tiempo que hoy tenemos. Y bueno, el domingo pasado estaba hablando acerca de las diferencias entre el amor verdadero y el amor falso. Y hoy quiero hablar acerca de cómo Salomón expresaba un amor que pudiéramos calificar como lujurioso, basado más en el cuerpo que en la persona. Quiero hablarles acerca de cómo el hombre, la mujer puede caer en un proceso de autodestrucción y cómo el pecado puede dañar gravemente nuestras vidas. Así que vamos a Tito capítulo 3, versículo 3. El texto dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El texto dice, porque nosotros también éramos. Ahora, lo que está haciendo el apóstol Pablo es precisamente hablar de cómo el pecado, antes de la fe en Jesucristo, había destruido la vida y destruye la vida de todos los seres humanos. El pecado nos llega a afectar, o más bien hay diferentes pecados que nos afectan de la misma manera. Lo voy a enfocar al pecado sexual, voy a enfocar esto al pecado sexual, pero esto tiene que ver con cualquier clase de pecado, con cualquier clase de pecado. El pecado nos deteriora a todos de la misma manera. ¿Cómo es que comenzamos en ese proceso de corrupción moral en nuestra vida? ¿Cómo es que el pecado comienza a dañar nuestra vida hasta el punto de llegar a una conducta o una situación, una actitud donde pensamos, donde sentimos, donde creemos que no podemos volver atrás? Observe lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a Tito. Nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes y extraviados. Mire esta triada de características de una persona. Nadie llega a ser dominado por un pecado de la noche a la mañana. Nadie, absolutamente nadie. Ninguno de nosotros, ninguna persona, ningún hijo, ninguna hija llega a ser dominado por ninguna clase de pecado de la noche a la mañana. Todo es un proceso de deterioro y tenemos que aprender a identificarlo para detenerlo en nuestra vida o ayudar a nuestros hijos o ayudar a hermanos que se encuentran en ese proceso de corrupción moral, o incluso ayudar a personas que, no siendo creyentes, están en ese proceso de corrupción moral. Pero quiero reiterarle algo: nadie, absolutamente nadie se convierte en un pecador terrible de la noche a la mañana. ¿Cómo comienza ese proceso de decadencia? El apóstol Pablo dice, en otro tiempo éramos necios. La necedad, y aquí no es una casualidad que el apóstol Pablo comience con la palabra necedad en primer lugar. Aquí necedad entendemos por obstinación. Creo que Pablo está haciendo una breve lista, pero está colocando las palabras de manera precisa para enseñarnos cómo es ese camino hacia la corrupción. Necios y desobedientes. Dos palabras que, aunque distintas, nos dan la idea del proceso de corrupción. Una persona comienza su camino hacia la corrupción moral con esta sencilla actitud, siendo necio. ¿Qué es una persona necia? Bueno, una persona necia es aquella que está obstinada, que no escucha razones o que no entiende las explicaciones. Una persona necia es esencialmente una persona obstinada con cierta actitud o con cierto pecado. Y usted debe saber algo, que la necedad está ligada, dice la Escritura, al corazón del muchacho. Es decir, todos tenemos una tendencia a la necedad. Todos. Mi esposa me enseñó un pequeño video, una, no sé, mamá o una educadora, no sé, bueno, una mujer hablaba de por qué los niños tienden a hacer las cosas que les decimos que no hagan. Y decía algo que es cierto: los niños piensan en imágenes, así que si tú le dices, no toques ahí o no agarres, lo primero que viene a la mente del niño es
sus manitas agarrando. Así que ella decía, no es que no te quiera obedecer, es que tú le estás hablando de manera incorrecta. Entonces, en lugar de decir no agarres, dile manitas atrás. Suena bueno, pero la tendencia del ser humano es la necedad. Así que le busque usted por donde le busque y busque usted las maneras, usted se va a dar cuenta que su niño es necio, como usted fue necio, que la necedad está ahí, que nadie la enseña, que uno la aprende o la desarrolla de manera innata. Ahí está la necedad. Así que el apóstol Pablo nos está recordando que uno de los primeros caminos es precisamente la necedad. Todos en algún momento debemos darnos cuenta. Si usted es papá, está criando hijos pequeños, debe darse cuenta que esa necedad que hoy no corrige puede significar una diferencia en la vida moral de su hijo el día de mañana. Puede hacer una diferencia moral. Ahora, usted entienda esto. Corregimos no con la idea de que no van a pecar, sino que sus pecados no sean tan graves. Porque parte de la naturaleza humana es el pecado, por eso necesitamos ser redimidos. Pero usted se tiene que dar cuenta de eso. La necedad está ahí y es como que el primer paso hacia un deterioro que no se va a dar en un mes, que no se va a dar en una semana, que se va a dar en años, que comenzó a lo mejor permitiendo que el niño hiciera algo que tú le dijiste que no, pero que eso que hoy no tenía ningún problema moral más que una pequeña desobediencia, mañana se va a convertir en cosas que realmente le van a dañar, pero que como nunca estuvo acostumbrado a limitarse con el no va a permitir que nadie le diga lo que tiene que hacer con su vida. Así que esa actitud que hoy puede parecer inocente, el día de mañana puede ser una actitud que le lleve a pecados que comenzaron con la necedad natural a la que todos estamos inclinados. La necedad va ligada con la desobediencia. Mire, le repito cómo aquí hay una relación no casual, es una relación bien estructurada de parte del apóstol Pablo. En otro tiempo éramos necios y desobedientes. La necedad y la desobediencia están íntimamente relacionadas. De ahí la importancia de un no a buena hora de la vida de nuestros hijos. Hay un libro que se llama Límites para nuestros hijos que mi esposa y yo nos leímos cuando nació nuestro primer hijo y que aprendimos la importancia del no. La primera palabra que debe aprender un niño es no. Esa es la primera palabra, no. No toques, no agarres, no te subas, no. Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. El no que hoy les falta cuando son niños va a ser una gran diferencia en las decisiones morales que van a tomar dentro de 20 o 30 años. Muchos papás se excusan en eso. No, yo no le digo no a mis hijos porque la cara de mi papá era un gran no. Y yo estuve privado de cosas. A mí no me dieron esto, no me dieron aquello. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Bueno, tus hijos van a tener más de lo que tú vas a querer que en realidad tengan. Van a tener más esposas, más compañeras sexuales, más compañeros sexuales, más cosas que no son suyas, más cosas por las que no trabajaron. Van a tener muchas cosas más de las que tú tuviste. Te lo aseguro, si no das un no a tiempo. Van a tener más enfermedades, más deudas, más fracasos. Y sí, sin duda alguna podrás decir, gracias a Dios, mis hijos tuvieron más de lo que yo tuve. Pero tal vez no era lo que precisamente querías que ellos tuvieran. Entonces, la necedad está ligada a mi corazón, está ligada al corazón de mi esposa, de mis hijos, está ligada al corazón de todos los seres humanos. Por eso es importante ver cómo comienza esa decadencia o esa caída. Comienza con necedad, con desobediencia y observe aquí, extraviados. Aquí ya avanzamos un paso más. Primero fue la necedad, la desobediencia, pero cuando no hubo nadie que te pusiera un alto en tu camino, ¿sabe qué pasa con nuestra mente? Nuestra mente distorsiona toda la realidad de las cosas. Extraviado, nótese la definición de la primera característica. Aquí le decía, lo vamos a enfocar a los problemas sexuales
Y aquí tengo el comentario de un hombre, de un maestro, que lo define esta palabra. Nótese la definición de la primera característica del adicto sexual, que hoy llamaríamos, bueno, que hoy se llama adicto sexual, pero que es una persona controlada por la lujuria, por el pecado sexual. Le repito, aunque aquí se está enfocando al pecado sexual, esa es la característica de todos los pecados, necedad y desobediencia. Este es el proceso para cualquier pecado, Aquí lo vamos a enfocar al problema sexual. Desobediente. Una persona desobediente es una persona impersuasible. Es decir, que por más que le das razones del por qué no, siempre te va a dar una razón de por qué sí. Y le dices, no, pero sí, ¿y por qué? Y si es niño, se jala. Si es joven, déjame experimentar. Tú ya cometiste tus fracasos, déjame experimentar los míos, ¿no? Si es adulto, tengo derecho a una cana al aire porque me he sacrificado tanto por mi familia que tengo derecho a un pecadito por lo menos. Es decir, el necio es una persona que no se deja persuadir, inflexible y contumaz. Convencer a alguien atrapado en pecados sexuales de la insensatez de sus acciones es casi imposible. Es casi imposible, porque la gracia de Dios siempre es la diferencia, pero es casi imposible. ¿Por qué? Porque hemos practicado tanto esta actitud de ser necios y desobedientes que nuestra mente se extravía, se pierde. Es decir, de repente el pecado comienza a tener lógica, comienza a tener coherencia para nuestra mente. Eso significa extraviado. Una persona extraviada entonces es aquella que ha perdido toda relación con la realidad, que ha perdido toda relación, o que no sabe hacer diferencia entre la realidad y la ficción. Ha llegado a un punto en que su mente está extraviada. Note entonces cómo comienza el ser humano a degenerar en su conducta. Por eso es importantísimo el que nosotros, al educar a nuestros hijos, no solamente estás anticipando a que tu hijo no te endeude con alguna persona cuando es niño, te estás anticipando a pecados futuros. Te estás anticipando a pecados futuros. El asunto no es que mi hijo me vaya a endeudar con la visita, ¿no? Que a lo mejor rompió algo, hizo. No, aparte de eso, tú te estás anticipando a pecados futuros que en ese momento ni siquiera pasan por tu mente. Es decir, ¿cómo pasó de a lo mejor insistir en tomar algo que no es suyo a una vida de adulterio? O a una vida de drogas. O a una vida de robo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió de ir de esta situación a esta situación? Porque no trabajamos con las primeras expresiones, que son la necedad y la desobediencia. Cuando no suceden esos límites, nuestra mente, le repito, los que estamos aquí somos todos iguales, en el sentido de que como seres humanos nos puede pasar esto a todos a cualquier edad. Nuestra mente comienza a distorsionarse y comienza a crear ideas que no son reales, y eso lleva a pecados que realmente son desastrosos, son terribles, son horrendos. Entonces, la primera triada de expresiones que van a deteriorar la vida del ser humano son la necedad, la desobediencia y el extravío de la mente, que hay una perversión o hay una distorsión de lo que es real y de lo que es una fantasía que el hombre, la mujer, el niño, la niña ha creado en su mente. Debemos tener mucho cuidado con eso. Si nosotros no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios, y aquí hay algo importante también que quiero decirle. Una de las razones por la que intentamos tener grupos en casa y que les hemos animado constantemente a que asista a algún grupo en casa, es porque mientras más confrontados estemos con la verdad, menos permitimos que nuestra mente se distorsione. Menos permitimos que nuestra mente se distorsione. Mientras menos confrontados estemos por la verdad, más riesgo corremos de la distorsión de nuestra mente.
Si venimos a la congregación y estudiamos las Escrituras una hora y en casa no volvemos a tomar las Escrituras, no estamos confrontando nuestra mente con la verdad, entonces vamos a ver videos en YouTube, en las redes sociales, y ahí le van a presentar cosas que no son reales como si fueran reales, y tarde o temprano su mente se va a ir alejando de lo que es real para abrazar lo que es irreal, lo que es ficción. Lo que se puede hacer con la magia de programas de edición, lo que se puede hacer con la magia de toda la tecnología que hay, su mente comienza a absorberlo como si fuera verdad. Entonces hay personas que dicen, no, si es posible levitar, porque yo vi un video, un TikTok donde levitan y no tienen nada, y hasta le hacen así y no tienen nada. Ya está siendo víctima de una fantasía, de una cosa que no es real, y eso tal vez sea inocente, pero ahí le van a enseñar cómo son las relaciones, cómo se le habla a una mujer, y todo eso es distorsión. Todo eso es distorsión. Por eso es que nos esforzamos por estar involucrados con las Escrituras, porque mientras más cerca estés de las Escrituras, más protegida puede estar tu mente de las distorsiones a las que constantemente estamos expuestos. Una vez que tu mente se ha extraviado, una vez que la mente del niño, de la niña, del joven, de la jovencita, del hombre, de la mujer, del adulto, una vez que la mente se ha extraviado, observe lo que sucede. Ya no sabes distinguir entre la fantasía y la realidad y terminas esclavizado a diversos deseos y placeres. Le repito, no es una lista casual, es una lista que lleva un proceso que nos va mostrando. Nadie se convierte en un esclavo de diversos placeres, de sus deseos de la noche a la mañana. ¿Dónde comenzó eso? Comenzó con la primera triada: necedad, desobediencia y extravío. Una vez que nos acostumbramos a la necedad y a la desobediencia, nuestra mente se extravía. Una vez que está extraviada, no sabes hacer diferencia entre lo real y lo irreal y te conviertes en un esclavo de todos los deseos que vienen a tu mente. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no tiene control sobre sí mismo. Y la esclavitud actual es algo muy real, hermanos. Y no estamos hablando de una esclavitud física, de gente que tenga esclavos. Estamos hablando de personas que, al no ser autogobernadas por la palabra de Dios por sí mismas, al no tener dominio propio, se convierten en esclavos de todo tipo de pasiones. No pueden hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, terminan dañándose, y ese es el proceso. Aquí tengo un comentario que a lo mejor usted piense que no tiene relación, pero ahorita le voy a explicar por qué. Dice este comentario de una revista: las heroínas de Disney son a menudo ridículamente nubiles, es decir, sexualmente atractivas, y esto lo dice una revista no cristiana, y la industria de la animación dominada por hombres ha hecho un gran esfuerzo subliminal para excitar al público masculino. Cuando mis hijos eran niños, yo vi una película de Disney de El Dorado, la vi y quise verla con mis hijos, porque recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la materia de historia, nos dejaron a investigar una leyenda, y la leyenda que yo investigué fue la del Dorado, y me encantó tanto esa leyenda que cuando vi la película dije, pues yo quiero que mis hijos la vean. Y cuando la comenzamos a ver, esos dibujos animados eran tan sensualmente estimulantes que paré la película y dije, no, mejor les consigo el libro, les leo la leyenda. Esos escritores no ven al diablo detrás de Disney, eso quiero decirles. No piensan que la W son los cuernos de Satanás. Son investigadores serios. O sea, no están viendo toda una actividad demoníaca detrás de esto. Están viendo una actividad humana enfocada a algo. El sexo vende. ¿Y qué mejor que despertarlo desde muy pequeño para tener adictos que siempre estén comprando? Le repito,
aquí no le estoy diciendo que ponga usted una película al revés y que escuche el... No, estamos hablando de personas que se han dedicado a la investigación, de psicólogos, de sociólogos, de gente que se ha dedicado a investigar los fenómenos en las acciones de los seres humanos y que relacionan mucho esa pérdida de relaciones emocionales entre los seres humanos por la frialdad o por la forma tan deshumanizada en la que se presenta a los seres humanos, incluso a través de los dibujos animados. La investigación que leí y de la cual extraje este breve párrafo, realmente es fuerte, que tuve que cortar muchas cosas. No es vulgar, es una investigación, pero sí tiene datos muy crudos, muy fuertes. Esa es una investigación que se hizo en Estados Unidos. Y estos investigadores relacionan la llegada a la pornografía de parte de jóvenes de secundaria, comenzando con este tipo de material, que parece inocente. Y le repito, estos investigadores dan datos crudos, hablan con jóvenes involucrados en esas actividades, en esos pecados. Ellos hablan de cómo fue su proceso a ese punto, y uno podría imaginarse que en realidad no tiene nada de malo, pero le repito, son investigaciones sustentadas que nos dan datos, que nos presentan, y le repito, lo más significativo es que no son movimientos cristianos, o sea, es gente que está preocupada por la moral de su país y que está buscando una solución y que nos está dando estos datos. Una vez que el hombre ha tenido una distorsión en su mente, y esta distorsión viene porque no ha sido guiado, no ha sido enseñado, porque a lo mejor ha sido entrenado por la televisión, por las redes sociales, por los amigos, por los iguales, porque la información le ha venido de otro tipo de fuentes. Una vez que su mente ha sido distorsionada, pierde toda relación con la realidad, y entonces tenemos a una persona que está esclavizada a diversos deseos y placeres. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos. Estoy tratando de comunicarle lo más importante de esto sin usar toda la información, también de acuerdo a las edades que hay en la congregación. Pasa a la siguiente, por favor. Produce hostilidades. Mire cómo el temperamento, cómo la actitud de la persona se va degradando. Comienza con la necedad, comienza con la desobediencia, luego esclavo, luego dice el texto, esclavizado por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Comienzo siendo una persona necia, desobediente, mi mente se extravía, luego me hago esclavo de todos los placeres, de los deseos que mi mente ya extraviada puede acumular. Pero esto se va a ver reflejado también en mis relaciones. Mi actitud hacia otras personas se vuelve maliciosa. Viviendo en malicia, envidias y aborreciendo. A medida que el adicto sexual se vuelve esclavo de sus impulsos sexuales, de su impulso sexual compulsivo, el versículo advierte que el adicto pasa su vida en la malicia y la envidia, odiando y odiándose unos a otros. A lo largo de la Biblia, los versículos que advierten sobre las compulsiones sexuales y los pecados a menudo lo enumeran en grupos de otros pecados que involucran el maltrato de otros. En la carta de Judas, del apóstol Judas, dice que en la iglesia a la que está escribiendo el apóstol Judas, había personas que manchaban la relación de la iglesia o los ágapes de la iglesia con una mentalidad maliciosa. Es decir, había personas en la congregación a la que está escribiendo el apóstol Judas, hombres que miraban a las mujeres como si ellas les estuvieran seduciendo. O sea, la mente de estos hombres ya estaba tan distorsionada que no podían ver a una mujer con limpieza. La veían y decían, ay, me está coqueteando. Veían en cada mujer un prospecto para su infidelidad.
para su adulterio. Eso tiene que ver con la malicia. Es decir, cuando nuestros ojos ya no pueden ver la realidad con limpieza. Cuando nuestros ojos ya no pueden ver las cosas con pureza, cuando todo lo que vemos es pecaminoso, es malicioso, encontramos un doble sentido en palabras que no tienen doble sentido, encontramos una insinuación en una actitud que no tiene ninguna connotación de insinuación, encontramos pecado, ya los ojos están llenos de malicia. Aquí ya estamos hablando de una persona que pasó de la necedad, la desobediencia, la esclavitud, a las relaciones ya sucias, maliciosas. No se puede relacionar con otra persona sin que esté viendo pecado, oyendo pecado, pensando en pecado. Ya la mente, los ojos están llenos de malicia. Le repito, nadie llega a ese punto de la noche a la mañana, nadie se convierte en un esclavo del pecado de la noche a la mañana. Es un proceso de decadencia, es ir paso a paso hasta que llegue el punto en el que hasta el pensamiento está lleno de pecado, lleno de malicia. El apóstol Pablo habla de cómo los pecados destruyen las relaciones en la comunidad, viviendo en malicia, en envidias, aborreciendo a otros y siendo aborrecido por otros, teniendo ya relaciones rotas, relaciones muy deterioradas. La adicción sexual es casi siempre parte de un grupo de pecados que aumentan en número e intensidad a medida que avanza el pecado. Por eso es tan importante cuidar el pecado cuando se descubre, en lugar de tratar de tolerarlo o mirar para otro lado. Si deja sola la adicción sexual, siempre empeora, no mejora. No es raro encontrar también estos pecados contra otros, ya sea que comienzan a desarrollarse o que ya están en toda regla junto con la adicción sexual. ¿Qué es lo que hacemos generalmente cuando encontramos un pecado? Pues a veces lo toleramos. Bueno, todo el mundo lo hace. El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, como diciendo, bueno, finalmente todos lo hacen. O si es un pecado de nuestros hijos, lo obviamos. No, yo no quiero pensar que es eso. Cuando no lo detenemos a tiempo, el pecado va a corromper y va a dañar a nuestra familia. Hermanos, como pastor he visto cómo familias se destruyen cuando un pecado no se detiene a tiempo. Y a veces, ahorita lo que vamos a ver es ver cómo reacciona una persona que está en pecados, aunque aquí le repito, lo estamos enfocando a pecados sexuales. Es todo tipo de pecados. Ver cómo la persona que está involucrada en ese pecado destructivo se protege a sí mismo, y como veíamos en la primera imagen, al escudarse, al justificar sus acciones, impide realmente ser ayudado y muchas veces en la distorsión de la mente de la persona llega a justificar lo que está pasando y muchas veces convence a otros de que las cosas están bien, porque ha llegado a un punto donde ya no sabe diferenciar entre la realidad y lo que su mente está distorsionando. Sigue siendo responsable, pero le es difícil admitir la verdad. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo actúa una persona? ¿Cuáles son las características? Esto no está aquí para que usted comience a ver a las demás personas y diga, mi detector de pecadores. Es para que usted se mire a sí mismo. Y para que si en algún momento usted ve que algún hermano está en esta situación, sepa qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer, cómo debe actuar, pero también sepa que cuando un hermano se encuentra en esta situación, difícilmente va a ser convencido de lo contrario. Y eso es muy doloroso. ¿Qué pasa? Mentir y escabullirse. El adúltero y adicto sexual debe dominar esta habilidad para poder continuar en el pecado el tiempo suficiente para que se convierta en una adicción compulsiva. Cualquiera que aconseje a adúlteros, adictos sexuales, debe tener siempre presente el hecho de que lo que está escuchando puede ser cierto o no.
Y esto se aplica con toda clase de pecado. Cuando estamos escuchando a alguna persona que está involucrada en algún pecado, usted debe tomar algo en cuenta, que lo que va a escuchar, mucho de lo que va a escuchar, va a estar manipulado para que entonces la persona no sea vista como una persona tan mala. Entonces, mucho de lo que se dice va a ser una mentira mezclada con verdades. Ahora que estuvimos fuera, una persona se me acercó y me dijo: pastor, quiero hablar con usted, creo que mi esposa le ha dicho algo de lo que está pasando en nuestra familia. Él me decía: ya lo arreglamos. Yo veía en él la urgencia de decir: ya lo arreglamos, ya estamos bien. Y me dice: puede ir a la casa a hablar con nosotros. Cuando yo llegué a la casa de ellos, lamentablemente vi a una mujer herida, amargada, triste. Me contó lo que quisieron contarme o lo que quisieron decirme. Realmente fue algo doloroso, algo que uno, en mi caso, como pastor o consejero, a pesar de dar consejos, nunca te esperas. O sea, nunca dices: sí, ya sé lo que me va a decir. Siempre es a veces doloroso, impactante cuando escuchas las cosas que te dicen. Y mientras ellos estaban diciendo esto, yo trataba de animarlos a hablar la verdad. Pero esa insistencia: ya lo platicamos, ya estamos bien, ya estamos bien, ya ahorita yo me estoy esforzando por esto, y ya estamos bien. Y le decía a la esposa: ¿usted cree que están bien? No, yo estoy mal, Y él: pero yo voy a hacer todo lo posible. Y veía esa insistencia. Es como una manera en la que cuando tú te encuentras en un pecado, no quererte dar cuenta de lo grave que está tu situación, y tienes que mentir, porque tu mente ya se extravió en primer lugar. Y te obligas a ti mismo a creer tus mentiras. Te obligas a ti mismo a creer que lo que estás diciendo es verdad. Te obligas a ti mismo y tratas de mentirte y te repites una y otra vez lo mismo hasta que le encuentras sentido y abrazas esa mentira. Y no sabe cuántas veces he visto esa actitud en hombres, en mujeres, en hombres que les he dicho: vamos a hablar, vamos a platicar. No, yo estoy bien, no te preocupes, no pasa nada, esto está bien, son situaciones normales y que esto es lo cotidiano. No está bien, mira que esta situación no pasa nada, estamos bien, tú no te preocupes. También quiero decirle algo. Yo como pastor no puedo ir más allá de donde la persona me permite ir. A veces los familiares involucrados en esos problemas me reclaman: es que usted no hace nada. Pero los mismos involucrados no quieren hablar abiertamente. Y ahorita les voy a decir por qué. A veces los mismos involucrados quieren que el pastor sea algo así como un tipo de omnisciente, que sabe exactamente lo que está pasando sin que ninguno de los involucrados diga absolutamente nada. Pero como es el pastor, debe saber. Eso cierra, por muy doloroso que sea, cierra la puerta a la restauración, cierra la puerta a no solamente, mire, si estamos hablando de un adulterio, cuando el hombre que ha cometido adulterio, cuando en esa relación el hombre decide dejar esa relación de adulterio, apenas ha dado un pequeño paso de un largo camino que tiene que caminar hacia la restauración de su matrimonio. Ha dado un pequeño paso. Porque si el hombre no es confrontado constantemente con la verdad de la palabra de Dios, su pensamiento distorsionado sigue ahí. Y sigue intacto. Sigue completamente intacto. Y tarde o temprano va a regresar a lo mismo. Tal vez ahora solamente cambie. En lugar de una mujer de carne y hueso, la va a cambiar por una mujer en las redes o imaginaria. Pero el pecado sigue ahí. Sigue exactamente en el mismo lugar. Por eso es que el proceso de restauración de la vida de una persona es larga. La gracia te abre la puerta para confesar tu pecado, para arrepentirte, y te da todos los instrumentos necesarios para que puedas realmente cambiar tu manera de pensar. Porque el problema del adulterio no es que tu esposa no te atiende, que tu esposo no te atiende. El problema del adulterio es que un pensamiento se distorsionó en tu mente y ahora tu mente está distorsionada en razón del hombre o de la mujer.
Hay una completa distorsión. Adulterio mental. El adulterio mental de los adictos sexuales llega fácilmente al punto en que no pueden ir a ningún lado ni ver a ningún miembro del sexo opuesto sin analizar de inmediato si esa persona podría estar disponible sexualmente o qué le gustaría hacer si esa persona estuviera disponible. Esto es la malicia de la que hablamos y de la que está hablando el apóstol Pablo en la carta a Tito. Esa es la malicia de la que está hablando el apóstol Pablo. Vamos al siguiente punto. Adulterio real. La pornografía y el adulterio mental preparan la mente, el corazón y la conciencia para episodios reales de adulterio mucho antes de que suceda. En ese momento, el adúltero que quizás años antes hubiera pensado que nunca cometería adulterio, puede incluso sentirse justificado y justo al cometer adulterio. Le repito, lo que decía en la revista de investigación que leía el comentario hace rato. Las caricaturas presentan a mujeres irreales, pero que siempre están alegres, que siempre están contentas y que siempre están dispuestas para lo que el hombre quiera. Cuando un hombre ha sido entrenado en ese tipo de pensamiento, entonces ve a su esposa y su esposa no siempre está arreglada, no siempre está contenta y no siempre tiene el deseo de estar sexualmente con su esposo. Así que en esa distorsión de la mente, ¿qué es lo que el adúltero cree? Una verdadera mujer es como esta, que siempre está bonita, siempre está feliz y siempre está dispuesta. Así que en su mente sale a buscarla. La puede encontrar en las redes sociales, en los anuncios, donde se anuncia un carro o cualquier cosa con una mujer sonriente, bonita, atractiva, bien vestida. Eso es lo que la distorsión de la mente le está diciendo al hombre. La mujer real debe ser así. Entonces sus ojos, su mente que ha sido distorsionada, ve a su esposa y simplemente dice, eso no es lo que yo quiero de una mujer o lo que yo espero de una mujer. Y lo mismo sucede con los hombres, porque las mujeres también son alentadas de esa forma. De otra manera, pues no habría también pósters de hombres que están ahí sonrientes, que están ahí atractivos, que están bien cuidados y que están ahí preparados para que cualquier ojo de cualquier mujer pueda deleitarse en él. Así que lo mismo es para el hombre como para la mujer. No piensen ustedes, mujeres, que en ese sentido son menos propensas a la lujuria. Según las Escrituras y según las estadísticas, son iguales que nosotros los hombres. Así que estamos en el mismo riesgo. Abuso verbal. Ahora, mire qué es lo que pasa cuando el problema ya se ha dado en el matrimonio, cuando hay esos problemas que no se quieren tratar, generalmente es porque el deterioro de esto ya es tan grave que ya hay abuso verbal. Algunos esposos y esposas se sienten tan intimidados por los arrebatos de ira y culpa del cónyuge pecador que se acobardan y abandonan el tema en lugar de arriesgarse a exponerse más a las diatribas o peleas. Como resultado, el abusador, como maestro manipulador, entierra exitosamente el pecado con ataques verbales a la pareja. Cuando nos encontramos ya en este punto, muchas veces ya el hombre o la mujer han llegado a un punto en el que dominan tanto la situación, amenazan ya sea al esposo o a la esposa de que tú estás mal, tú me estás calumniando, tú piensas mal las cosas, tú siempre estás diciendo mal las cosas, que los involucrados, si es un hombre, comienza a sentirse culpable, si es mujer, comienza a sentirse culpable, de manera que cuando alguien más le pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, se aíslan, no quieren hablar porque están bajo abuso verbal. Por eso le decía, en muchos casos, tratar con este tipo de personas es difícil. Quieren que se solucionen las cosas, pero no quieren hablar. Quieren cambiar, pero no quieren decir nada. Y muchas veces dicen, bueno, yo estoy orando, yo le estoy pidiendo a Dios que cambie a mi esposo, yo le estoy pidiendo a Dios que cambie la situación. No van a cambiar, porque la Escritura nos enseña que todo cambio es el resultado de un proceso de santificación, donde el hombre comienza ese camino
intencionalmente. Es decir, dice, yo estoy en este pecado y quiero salir de este pecado. Y comienza el proceso de santificación. Pero si el hombre se encuentra en ese pecado o la esposa se encuentra en ese pecado y alguno de ellos dice, no, las cosas están bien, no pasa nada, todo bien, ustedes tranquilos. Y la esposa dice, no, pues yo lo estoy orando, yo le estoy pidiendo al Señor que cambie. No van a cambiar las cosas. Vamos con el siguiente punto. Amargura. Amargura e ira. Estos pecados casi siempre están presentes en el adulterio y la adicción sexual. A veces la amargura y la ira por la decepción en el matrimonio hacen que una persona sea receptiva al adulterio, la pornografía y otros pecados. Otras veces un hombre amoroso que recurre a la pornografía comienza a creer en la degradación de las mujeres retratadas en la pornografía. Esto deja mucho espacio en su corazón para que florezca la amargura y la ira. Lo que ocurre primero, la amargura o la pornografía, estos hombres siempre tienen un profundo desconocimiento de las diferencias entre los roles del esposo y la esposa y su naturaleza emocional y sexual. Durante un periodo de tiempo, la amargura deforma tanto el pensamiento de una persona que pierde todo contacto con la realidad. Pierde todo contacto con la realidad. En el mundo irreal, la esposa nunca se enoja. En el mundo irreal, la esposa nunca dice no. En el mundo irreal, la esposa no envejece. En el mundo irreal, la esposa nunca se enferma. En el mundo irreal, cuando el hombre sale del mundo real, o en el mundo irreal, el hombre nunca se cansa. En el mundo irreal, el hombre siempre es un galán. En el mundo irreal, el hombre siempre está bien peinado, bien. En el mundo irreal, en el mundo de fantasía, el hombre es distinto al que es en la realidad. En el mundo de fantasía, la mujer es distinta a la que es en realidad. Y eso hace que muchos hombres y muchas mujeres no sean capaces de vivir en el mundo real. Con una esposa que sí se enoja, que sí envejece, que sí se enferma, que sí cambia. Con un esposo que no siempre cumple las expectativas del idealismo. Lo que yo intento, hermanos, que vean con esto, es que lo que pudiera parecer poco común, en realidad es muy común en la iglesia cristiana. Es demasiado común. A mí me ha sorprendido, si cabe la palabra, encontrarme con pecados dentro del matrimonio que yo pensaría que son más propios de ciudades por toda la información y por todo lo que se puede tener al alcance. Encontrarme con esos pecados también en lugares alejados. Y lo mismo sufre un hombre de la ciudad como un hombre de una comunidad alejada. Lo mismo se amarga una mujer de la ciudad como una mujer de un lugar muy alejado. Lo mismo. Y el mismo dolor es para los hijos, para las familias. Así que mi intención con esta predicación es llamarlo a la importancia que tiene el cuidar su propia vida. Si usted está casado, cuide de su matrimonio. Si usted está casada, cuide de su matrimonio. Si eres un joven, cuida tu mente, reedúcala, pide ayuda. Habla con tus padres. Si eres adulto, si estás casado y te das cuenta que llegaste al matrimonio con muchas distorsiones de la realidad, igual hay que reeducar nuestra mente. ¿Sabe por qué le decía muchos matrimonios no cambian? Porque, mire, no sabe usted con cuántos matrimonios que hemos estado en un proceso de restauración llega el punto en que al ir avanzando y tener que exponerlos más a las tendencias o a las ideas equivocadas que tienen de la relación, a veces me dicen, ya estamos bien, ya oramos, y ya el Señor nos perdonó, y ahora ya, todo está bien. Está bien. Yo no puedo obligarlos a ir más allá de donde no quieren ir. Pero por lo que dice la Escritura y por la poca experiencia que tengo, sé que si el proceso no se completa, el cambio no sucede. Y enfrentarnos a la realidad de nuestro corazón nos duele a todos. A todos nos duele enfrentar
la pecaminosidad de nuestro corazón. A todos nos duele enfrentar las distorsiones de nuestra mente, a todos nos duele eso. Nos avergüenza, nos hace sentir culpables, nos hace sentir mal, porque tal vez estamos pensando, es que nadie ha hecho lo que yo he hecho, es que seguramente tú, pastor, tú no has hecho lo que yo he hecho, tú ni siquiera te imaginas lo que he hecho, yo estoy en el mismo plano que todos ustedes. Y también tuve que reeducar mi mente, también tuve que cambiarla. Y también, esa es una de las razones por las que trato de estar constantemente leyendo la Biblia, leyendo libros, porque sé que si no me confronto con la verdad, soy propenso al extravío como cualquier otra persona. Como cualquier otra persona. Así que tengo que encontrarle tiempo para que mi mente siempre esté confrontada con la verdad. Para que la verdad siempre me esté recordando lo que es real y lo que es irreal. Lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es una fantasía. Para que la verdad siempre me esté recordando esa distinción entre lo falso y lo verdadero. Una vez que podemos nosotros identificar, le repito, esto no se lo comparto para que usted sea un detector de pecados de otros, sino para que usted pueda analizarse a la luz de la Escritura. Y usted pueda venir a la Escritura y pueda reordenar su mente, reordenar sus pensamientos y comenzar ese proceso de limpieza, de purificación, de cualquier pecado, de cualquier tipo de pecado. Su mente pueda ser libre de cualquier distorsión que al final, si no se detiene, te va a esclavizar. Y una vez que te esclaviza, te va a llevar a cometer actos que nunca en tu vida te imaginaste cometer, pero los hiciste porque no te detuviste en un momento en el que podías aminorar las consecuencias del pecado.